Siempre estamos en la búsqueda de lo anhelado. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en un nuevo comienzo? Cuando voy por lo que sé y me enfrento a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando escojo mi propio camino y encuentro nuevas formas de aprender? Explorando nuevos mundos y rodeándome de una nueva generación de creadores y pensadores. Cuando parto hacia un futuro que no ha sido escrito y está lleno de descubrimiento, libertad y de opciones. Cuando mi curiosidad me lleva a un camino para encontrar mis sueños, para encontrar respuestas en los lugares más improbables. ¿Qué pasa cuando me pierdo en el momento y encuentro nuevos talentos, pasiones y sueños? ¿Qué pasa si estamos asustados, confundidos, emocionados y justo en ese instante encontramos nuestra libertad? Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Medellín, de su sello editorial, agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta actividad, enmarcada en la segunda Feria Virtual del Libro Académico. La cartilla del trabajo 2021 inició en el año 2006 y se ha publicado de manera ininterrumpida hasta este año, llegando a la 16ª edición. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas por medio del chat. Esta es una sala interactiva donde pueden elegir la opción para participar. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta actividad en la cual nos acompañan los dos autores de esta reconocida publicación, el doctor Ignacio Cadavid Gómez y el doctor Heraclio Arenas Gallego. Quien les habla, Mayra Currera Enciso, comunicadora del sello editorial Universidad de Medellín. Vamos a iniciar entonces con la primera intervención del doctor Ignacio Cadavid. Él es abogado de la Universidad de Medellín. Tiene un curso de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca en España. Es profesor universitario, asesor laboral y director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Educación Superior, Hacienda. Adelante, doctor Cadavid. Muchas gracias. En primer lugar, a la universidad por habernos invitado nuevamente a editar la cartilla de la que no pensábamos iba a tener tanta trascendencia en el tiempo y en el estudio universitario. Nos sentimos muy complacidos, lo hemos hecho con todo el corazón, hemos estudiado para que la universidad aporte a la sociedad un instrumento valioso desde el punto de vista pedagógico. La universidad también debemos agradecerle porque en la presentación muestra unas fotos de hace 16 años, cuando el doctor Heraclio y yo éramos jóvenes e iniciábamos esta tarea, y entonces agradecemos también esa benevolencia. Para la presentación de la cartilla de este año, que es la 16ª edición consecutiva, de la que se han vendido más de 30.000 ejemplares, parece un bestseller académico, pero el propósito no era ese, y se ha cumplido en la medida que cuando nos lo propusimos prescindimos de que fuera un texto científico, de análisis académico profundo, y más bien quisimos crear un instrumento de ayuda en la cátedra universitaria en distintas disciplinas. Así es como se tiene como texto de apoyo en programas de derecho, de contaduría pública, de economía, de administración, de ingeniería en todo el país, y sirve de apoyo en las empresas pequeñas que no tienen dentro de su presupuesto la posibilidad de contar con asesores externos o con una oficina completa de asesoría jurídica en materia laboral, hoy tan difícil de ejercer por la diversidad de criterios, por la inseguridad jurídica que ha creado la judicatura, que no la doctrina, aunque a veces hay discusiones, no ha llevado a los extremos en los que ahora nos encontramos en muchos aspectos rutinarios de la legislación laboral, hasta el punto de que algunos empleadores, y no propiamente negativistas, manifiestan que en Colombia es
muy difícil crear empleo. No se ha notado y no queremos ser nosotros mensajeros de desesperanza. No se ha notado que muchas empresas grandes han salido del país por la dificultad que tienen en la aplicación de un principio constitucional, que es la legítima certeza, la legítima confianza en los textos legales y en las decisiones judiciales. Los textos legales cambian con mucha facilidad en el mundo laboral y está bien porque es un derecho, una disciplina en constante movimiento, de acuerdo con las circunstancias, y lo hemos visto ahora en la pandemia, que debe acomodarse al menos temporalmente a las circunstancias que se viven, pero sí hemos visto cambios rotundos, sin mucha explicación, en materias muy importantes y que afectan gravemente las relaciones obrero-patronales, en las que habría que buscar el principio del derecho laboral, la justicia y la armonía en las relaciones. Ya la cartilla que empezó tratando en su primera edición 34 asuntos, ya está aproximándose a los 70 temas que consideramos de importancia en el manejo de personal y que deben conocer tanto empleadores como trabajadores, porque no está dedicado a la defensa de ninguno de los dos, sino a la exposición clara de lo que se dice en la ley, de cómo se interpreta la ley, de cómo se aplica y qué están diciendo los jueces en la aplicación de esa ley que tanto ha dado de qué hablar o que tanto da de qué hablar cuando el texto es confuso, cuando es demasiado amplio, cuando deja vacíos, y también hay confusión cuando el legislador deja de serlo y el judicial, el poder judicial, asume esa tarea y nos encontramos con jueces, magistrados y cortes que legislan y cambian la legislación en la interpretación. De ahí que conozcamos muchos textos ya que merecen el reproche de sentencias, que merecen el reproche de la Corte Constitucional cuando llega a ella por casualidad el control de algunas de esas sentencias, a pesar de que la Corte Suprema es un organismo de cierre. Si a ello le agregamos la creación y funcionamiento de la UGPP, la unidad que se encarga de vigilar el cumplimiento de la seguridad social, y esa competencia que se ha prorrogado de complementar los textos legales, de interpretarlos cuando solamente tiene el carácter operativo, como lo acaba de decir el Consejo de Estado en sentencia en la que anuló un acuerdo del Consejo Directivo de la UGPP, pues estamos en presencia de situaciones caóticas y difíciles de orientar, hasta el punto que uno como asesor, como profesor, tiene que señalar varias teorías sin poder definir ni ante sus estudiantes ni asesorados cuál de los caminos es el correcto y el aplicable. Rememoro, y no porque todo pasado haya sido mejor, la corte de hace 30 años, cuando estudiábamos fácil en una revistica mensual de jurisprudencia y doctrina, y allí sabíamos la orientación de la corte, y sin que se hablara antes del precedente, se respetaba. Uno sabía que estaba pensando la corte y ese era el camino trazado para enfrentar los procesos, para dilucidar los problemas o para evitarlos. Quiero resaltar asuntos de importancia práctica y de estudio en nuestra cartilla del año 2021, la que me permito poner en pantalla, que está en este momento en el mercado. Tal vez el año pasado, por la pandemia y su inicio, no tuvo la difusión que esperábamos, aunque fue muy buena. Ahora puede obtenerse por pedido directo a la librería de la Universidad de Medellín y a su sello editorial, y está en algunas librerías de la ciudad y del país. De esos asuntos importantes y que a cada rato se nos consulta, ha llegado al público con mucho interés
de su parte. Las tablas que de edición en edición publicamos, teniendo en cuenta la modificación del salario mínimo. Una vez el mes de diciembre se adopta en Colombia el salario mínimo, pocas veces concertado, porque no ha sido posible, a pesar de existir esa figura en la constitución política de nuestro país, la concertación se ha logrado muy pocas veces y se expide por decreto a más tardar el 30 de diciembre. Los autores nos hemos empecinado en prontamente adecuar el nuevo salario mínimo a todas las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador, con la seguridad social y con la parafiscalidad. Esa sola tabla aritmética obligacional tiene gran acogida entre nuestros lectores y a veces los que no son lectores nos solicitan que se las enviemos lo más pronto posible para poder implementar sus nóminas y adecuar sus programas. En esa tabla de costos hemos llegado a la conclusión de que en Colombia un trabajador de salario mínimo gana, teniendo en cuenta todas las prestaciones, teniendo en cuenta todas las prestaciones, las obligaciones y el empleador pagado sus costos, que un salario mínimo equivale a 1.52 salarios mínimos. Vale decir que tiene una carga del 52%. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque al analizar los costos en una pequeña empresa y aún en las grandes empresas, no podemos estar pensando que el salario mínimo son los 916.000 pesos, sino más el 52% que se generan en prestaciones, aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. En la cartilla empezamos analizando los contratos y, como cosa curiosa, que los oyentes, los presentes no desconocen, se hablaba de 4 clases de contratos de trabajo primordialmente. Se hablaba del contrato ocasional, accidental o transitorio, al que se recurría en muchas ocasiones. Se recurría en pasado, por lo que voy a decir, cuando se trataba de labores meramente transitorias u ocasionales, no mayores de un mes, en actividades distintas a las del empleador. Y allí no había prestaciones sociales. Ese contrato ha estado totalmente hoy mandado a recoger, ya no se recurre a él. Todos los trabajadores tienen las prestaciones que durante el tiempo que laboren. Y aquí hay que aclarar, un trabajador suele suceder que digan que es muy supremamente elemental decir esto. Si un trabajador labora un día, tiene derecho a un día de salario, a un día de cesantía, a un día de prima de servicio, a un día de auxilio de transportes, todo por un día, y genera obligaciones. Y si yo despido al trabajador y no hay periodo de prueba llevando un día, debo indemnizarlo. En este caso, como vamos a decir más adelante, y lo dirá el doctor Heraclio, con 30 días de salario por regla general, a pesar de haber trabajado nada más un día. Y puede generar mora si no consignamos y le pagamos a tiempo, porque hacemos un chequecito por allá de 60.000 pesos y nos olvidamos y no lo llamamos ni consignamos y al año nos demanda y entonces nos reclama una mora equivalente a un día de salario por cada día de mora, de retardo. Y esos 80.000 pesos se nos convierte en un salario de 360 días. Por eso hay que guardar cuidado. La plata del trabajador quema en la caja del empleador. Es del trabajador. Hay que correr. Y la ley nos da la posibilidad expedita de consignar ante el juez del trabajo lo que creamos deberle al trabajador al terminar el contrato. Ese pues una anotacioncita sobre el contrato en desuso de accidental, ocasional o transitorio. Y nos encontramos con un segundo contrato que era muy utilizado, lo amaban los empleadores, el contrato a término fijo, y a veces se necesita. Yo no le puedo necesitar un trabajador sin abusar como empleador solamente 3 meses. ¿Para qué lo voy a contratar más? La legislación laboral me brinda ese menú, contrátelo a término fijo. Y si lo contrata a término fijo, porque eso era lo que necesitaba, por ejemplo, reemplazar unas vacaciones, una licencia de maternidad, avisa con 3 meses de anticipación, con un mes de anticipación, perdón, y termina el contrato. No hay que indemnizar. Se estilaba mucho en nuestro medio por la facilidad de terminación, pero
Últimamente, la jurisprudencia ha señalado que si yo estoy como trabajador ejecutando un contrato a término fijo, al dármelo por terminado, hay que manifestarle, el empleador debe manifestarle al trabajador en la nota de aviso de terminación con un mes de anticipación por qué lo está terminando. Y así, con esa interpretación, se ha desnaturalizado este contrato y por lo tanto, por lo menos nosotros no lo recomendamos por la dificultad de manejo, porque en verdad se crearon unas prórrogas que a veces no son necesarias y que lo que hacen es recargar el monto de la nómina en las empresas. Ya llevamos pues 2 contratos en desuso, pero en desuso según el criterio de nosotros, los autores, y la experiencia que nos ha marcado y nos sigue marcando esa singularidad. Está un contrato muy importante que es el de por duración de la obra o labor determinada. El común tiende a confundir el contrato civil de duración de obra, donde no hay subordinación, al contrato laboral por duración de la obra, donde hay subordinación de un empleador, donde hay un horario, se obedecen unas órdenes, hay que cumplir un horario, hay sometimiento a un reglamento interno de trabajo. No es lo mismo el pintor que yo tengo en mi empresa de arquitectura o de ingeniería para que pinte casas permanentemente. Ese no es por obra, ese es a término indefinido, pintor de la empresa, que al que yo contrato para que pinte mi casa y esa obra podrá durar 15 días, 20 días, un mes, 3 meses, no tiene límite en el tiempo. Terminada la obra, termina el contrato. Si no hay lugar a más actividad, el contrato allí termina y se liquida hasta ese momento en el que terminó. No hay que hacerlo por escrito, pero es conveniente señalar claramente la obra, no hay que elaborarlo por escrito, tampoco hay que dar aviso de terminación, pero es conveniente terminar para no sorprender al trabajador que en la mañana llegó y por la tarde le están entregando la carta de que el contrato terminó ese día, para no sorprenderlo y que él tenga posibilidades de buscar otro empleo y de saber que no va a continuar con la empresa. Hay que guardar mucho cuidado de que una obra no siga a otra y a otra y a otra y a otra, porque varios contratos de obra pueden convertirse a término indefinido y mañana un juez perfectamente, sin reproche, puede declarar la unidad contractual, que no se trata de 5 contratos distintos, aunque haya interrupciones en el tiempo, que se trata de un solo contrato laboral y de que hay incumplimientos por parte del empleador al tratarlo como 4, 5, 6 contratos o vinculaciones cuando es una sola. Tratamos también en nuestra cartilla un tema de mucha importancia, que es el fenómeno de la suspensión del contrato de trabajo. Las partes, cuando celebran un contrato, siempre esperan que se cumpla sin interrupciones, pero la realidad de las cosas nos indican que se presentan circunstancias que impiden que ese contrato se desarrolle sin solución de continuidad. El servicio militar del trabajador, una licencia de carácter no remunerado, tan estilada ahora en la pandemia, decimos nosotros estilada y a veces obligada por el empleador, que no podría serse obligatoria, sino sugerida al trabajador para salvar la contingencia. El caso fortuito de la fuerza mayor, que ha sido de mucha discusión y de poca resolución durante la pandemia. Nosotros los autores consideramos que si hay una fuerza mayor, un caso fortuito como esta pandemia, si eso no es un caso fortuito, fuerza mayor no existe. Muchos empleadores llegaron a dar por terminado el contrato y no conocemos todavía consecuencias desfavorables, infortunadamente, tuvieron que invocar el caso fortuito fuerza mayor indefinida en el tiempo, que aún no se ha remediado y ya llevamos año y 2 meses en esa suspensión, por razones técnicas o económicas que impiden su ejecución, también por la sanción disciplinaria. Cuando un trabajador es suspendido, el contrato se entiende también suspendido y no hay lugar a que tenga el trabajador salario y prestaciones. Y aunque sí se mantiene en las causales de suspensión la obligación de cotización a la seguridad social, o sea que el trabajador no queda desprotegido.
En cuanto a las licencias que pueden ser remuneradas o no, las licencias no remuneradas tienen en Colombia, y eso lo dejo al doctor Heraclio que nos hable de las licencias en Colombia, hoy en día las remuneradas, que son ya muchas, licencia de maternidad, licencia de paternidad, la licencia por calamidad doméstica. Tenemos la licencia no remunerada, que es acordada entre empleador y trabajador. Generalmente, y hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, esta licencia proviene generalmente, repito, de la voluntad del trabajador, que la pide al empleador por cualquier causa, porque se va a ir a estudiar, que sería una causa loable, porque se quiere ir a pasear, porque quiere ir a visitar su familia, porque quiere descansar. Y es voluntad del empleador reconocerla o no. Si la reconoce, no remunera, pero se considera mañana que esa licencia, el contrato estuvo vigente, estuvo suspendido pero vigente. Y esos periodos de suspensión podrán descontarse cuando encuadren las causales del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Va a ocasionar la posibilidad, no hay obligación. Hay muchos empleadores que la reconocen cuando es corta, pero no hay obligación. Puede descontarlo de la cesantía y de las vacaciones. Infortunadamente, ha habido una discusión que también se la trasladó al doctor Heraclio, tan estudioso sobre el particular, con la prima de servicios, que a pesar de que el contrato esté suspendido, por ejemplo, por una huelga, que la huelga suspende el contrato de trabajo, no se le paga cesantía, no se le va a pagar vacaciones, pero sí se le va a pagar prima de servicios. A mí se me ha ocurrido siempre un ejemplo que parece extremo, una huelga de 3 años, y entonces cada 6 meses se presentan todos los trabajadores de la empresa a reclamar la prima de servicios. Nosotros creemos que allí hay una inconsistencia que en verdad, si se estudia con detenimiento, y como lo ha dicho la Corte en algunas ocasiones, que la prima de servicios de la prima también se descuenta los periodos de suspensión, prima hoy la interpretación de que no se descuentan, y nos encontramos entonces con ese estropicio de que ante una huelga se presente el trabajador a reclamar los 6 meses, cada 6 meses su prima de servicios, que porque la norma es totalmente expresa y no da lugar a que se amplíe con otras prestaciones, desconociendo o con otros efectos que la prima de servicios en el momento de expedición del código no existía. Pero cuando se creó la prima de servicios, esa norma nos repite, la prima de servicios se genera cuando se presta el servicio, por el tiempo de servicio, cada 6 meses de servicio, proporcional por el servicio, o sea que presupone la necesidad de que el trabajador preste el servicio para tener el derecho a esa prestación. Esos periodos de suspensión entonces suspenden el contrato, mas no lo sacan del mundo jurídico. Inclusive las personas que están en una causal de suspensión, cualquiera que ella sea, el código nos las trae expresamente, está protegido por la seguridad social, se sigue pagando por él y él también después lo tendrá que recobrar el empleador de los pagos posteriores, no tendrá que pagar los aportes a la seguridad social por salud y por pensiones. Por riesgo no, porque el riesgo no está generado al no estar trabajando, pero de todas maneras existe la obligación y el trabajador no queda desprotegido, lo que nos parece a nosotros de mucha importancia y de desarrollo del verdadero espíritu del derecho laboral. También en nuestro, y aquí no estoy guardando un orden riguroso de desarrollo en la cartilla, porque el doctor Heraclio tiene muchos temas también por tratar, aparece un tema muy socorrido hoy en día, que es el de las librancias. Tenemos que partir de una base, que por mucho que se discuta, es una realidad. El trabajador no tiene recursos regularmente para satisfacer todas sus necesidades y a veces entonces tiene que recurrir a préstamos, a otras fuentes, y la primera fuente a la que recurre, que se le acaba en el primer préstamo, es que recurre al compañero de trabajo: préstame 20,000 pesos que mañana te los pago, y como nunca los paga, nunca más le vuelven a prestar. Recurren todos al empleador y el empleador tiene su límite, porque entonces es dinero que regularmente presta sin intereses, aunque la Corte ha dicho que puede cobrar intereses al máximo bancario corriente, la mayoría no lo hace,
Y por ello se han creado los fondos de empleados, donde que hay que impulsarlos. Los trabajadores ahorran, se prestan entre sí, se cobran intereses, pero vuelven a ellos en proporción al dinero que tengan. Entonces hay que impulsarlos y además anualmente auxiliarlos para que ellos tengan unas fuentes próximas, fáciles de llegar y también fáciles para obtener el crédito que ellos necesitan con las garantías del caso. Entonces aparece la libranza, se demoró mucho para aparecer la libranza en el mundo laboral y entonces los fondos de pensiones y muchas entidades pueden convertirse en operadoras. Los fondos de empleados y las entidades operadoras se convierten en operadores de libranzas y cobran la cuota al empleador. El empleador queda con la obligación de descontar mensualmente de la nómina del trabajador la cuota que se comprometió a pagar y al finalizar el contrato puede descontarle lo que adeude. Ha habido una gran discusión de si se pueden descontar de los préstamos por libranza salarios y prestaciones. Para mí está salvada la discusión, solamente salarios, desde el inicio, porque cuando la ley fue aprobada en el Congreso, se decía que la libranza podía afectar salarios y prestaciones, y el presidente objetó la palabra prestaciones. Entonces, desde ahí viene la objeción. El legislador, en su proceso legislativo, con la sanción presidencial, eliminó la palabra prestaciones. O sea que no puedo contar como operador de libranzas con las prestaciones del trabajador. Esas quedan intactas. Al trabajador se le tiene que garantizar con la libranza que va a percibir por lo menos el 50% del salario que está devengando. Lo mismo para los pensionados, porque también es para los pensionados, que va a percibir por lo menos el 50% de su pensión. Y se abrió el compás para que el pensionado recurra a la operadora de libranzas y obtenga su crédito fácil, expedito, generalmente a más bajo costo en el interés y con gran facilidad, sin que se dé cuenta, porque le llega la pensión con la deducción que él ha acordado con la entidad operadora. Esa libranza, pues, está tratada en nuestra cartilla de una manera operativa, de una manera práctica y explicativa para que se pueda recurrir a esta figura. Los fueros, otro tema que nos ha preocupado mucho. El fuero es una garantía, el fuero es una protección y no nos preocupa porque ello sea así. Nos parece que es de la esencia del derecho laboral proteger, y como el derecho laboral es una disciplina que está regulando relaciones entre desiguales, no como el derecho comercial que regula relaciones entre iguales, es obvio que el trabajador tenga protecciones especiales. No nos queda ninguna duda que para proteger un derecho y para predicar que existe un derecho a la sindicalización es necesario el fuero sindical, lo que significa que el trabajador que ha concurrido a la fundación del sindicato, que llama el fuero fundacional, no puede ser despedido por ese motivo y durante los 6 meses siguientes al registro, a la fundación del sindicato. Pero desde ese mismo momento de la fundación, del acta de fundación, que lo pueden hacer en un baile, en la casa de doña Ligia, allí se puede constituir el sindicato con 25 trabajadores, todos gozan de fuero y no pueden ser despedidos sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. Proceso especial de fuero sindical. Protección. ¿Qué se protege? El derecho a la sindicalización y a la asociación, que quedaría trunco si no existiera este fuero sindical. Fuero de fundadores. Pero ¿qué pasa si algunos no concurrieron a la fundación y quieren hacerlo? Si lo hacen antes del registro, gozan del mismo fuero que tienen los fundadores, para que entonces el empleador no vaya a impedir que crezca ese derecho de asociación, ese proselitismo que se ha hecho sindicalmente para que el sindicato crezca. Y hasta ahí todo muy bien. También creemos que debería existir una protección, y existió por mucho tiempo el fuero por antigüedad en el servicio. Y entonces se dijo, voy a retroceder nada más un poco, que quien llevara 10 años de servicio solo podía ser despedido con justa causa. No podrían, pues, a los 9 años, 11 meses y 28 días decirle, se va,
Sí, se va y lo indemnizan, pero a los 10 años y un día ya no con la indemnización simplemente económica, satisfacía la obligación legal el empleador con el trabajador. Ese trabajador, como tenía 10 años o más de servicio, podría solicitar su reintegro en un término muy ágil. Y hasta ahí muy bien. Estamos protegiendo el sindicalismo, el derecho de asociación y la antigüedad. Este de la antigüedad ha ido desapareciendo ya, y porque muchas empresas optaron en su momento por una política que los protegía. Y eso es lo que buscaba, la protección, de no decir que el trabajador, y hay que entenderlo, los seres humanos somos así, todos, ahí me incluyo. Somos unos pidiendo puesto, otros cuando lo logramos, otros en periodo de prueba, otros antes de tener 10 años en esa época y otros después de 10 años con fuero. Muy bien, y se fueron creando otros fueros. Ya tenemos entonces el fuero también de maternidad. No podemos despedir a una trabajadora sin justa causa desde el momento en que empieza su embarazo hasta los 3 meses siguientes al parto. Y durante la época de la lactancia se dice que tiene protección. Y si comete una justa causa, pues no puedo despedirla por grave que sea. Debo recurrir a que se me conceda un permiso por parte del Ministerio de Trabajo. Infortunadamente, este trámite no es ágil y entonces es un fuero que ha llevado a una estabilidad a veces inmerecida y que debería ser más ágil. Si se pudo agilizar con la tutela, si se pudieron agilizar asuntos tan delicados como la salud, como los costos en salud, como la atención integral en salud y todos los derechos fundamentales, ¿por qué no se acelera el trámite de un proceso tan importante como es la colisión de intereses entre empleador y trabajador y que altera el ambiente de trabajo, o por lo menos entre esas dos personas? Pero también ya tenemos, y esto es una novedad para todos, el fuero de paternidad. Ya el trabajador que nos reporte que su cónyuge, compañera, y yo diría que hasta novia, no tiene que ser compañera por la continuidad, por compartir techo y mesa, no, hasta la novia decir, está embarazada y depende económicamente de mí. No me pueden despedir entonces hasta que no se produzca el nacimiento, pase el embarazo y se produzca el nacimiento para que no quede desprotegida la mujer si no tiene otro medio de subsistencia. Si tiene otro medio de subsistencia, no desaparecería el fuero para ese trabajador. Pero es innumerable, apenas lo estamos empezando a ensayar. El trabajador se da cuenta de eso y lo primero que hace es eso porque no lo van a poder despedir. Se creó una figura en Colombia que estaba en mora de institucionalizarse, que es el acoso laboral. El acoso laboral es una institución novedosa en Colombia, de hace 10, 12 años, y todavía no ha funcionado como debe funcionar. Es una conducta indebida del empleador, acosar a su trabajador. No hay que confundir la subordinación que tiene el trabajador con su empleador, la obligación de obedecerle órdenes bien dadas, en buena forma, con buenos modales, con buen trato. El jus variandi, ejercerlo, pero ejercerlo con humanidad, con respeto por la persona y toda su dignidad como el trabajador, que es igual a nosotros como persona. Entonces se reglamentó la figura del acoso laboral, se señalaron unas circunstancias las que se presentan, se crearon los comités de convivencia laboral para evitar el acoso laboral. Del acoso laboral también hace parte el acoso sexual y la queja ante el comité de convivencia laboral, que es un comité paritario entre empleadores y trabajadores. Los empleadores designan sus representantes y el empleador los suyos, donde primero va la queja del acoso. Y cuando el empleador formula la queja de acoso, en ese momento lo ampara un fuero de hasta por 6 meses desde el momento en que ha formulado ante el comité de convivencia laboral esa circunstancia de acoso. Yo creo que en los casos que conozco, que ha operado en buena forma, que no ha habido un abuso de la clase trabajadora, que fácilmente el comité de convivencia, cuando ve las circunstancias, por lo menos la experiencia que nos acompaña, nos indica que dirime el conflicto prontamente y diciendo no hay acoso, entonces se perdió el fuero y ya podemos proceder y no había un acoso
indebido, sino un poder disciplinario del que no se desprende el empleador, y esto hay que aclararlo. Una cosa es acosar al trabajador y otra cosa es ejercer el poder disciplinario. Si él comete una falta, tengo que formularle unos cargos y debo formulárselos para poder llegar a una sanción de forma clara, precisa, concisa. A veces uno tiene que emplear los mismos términos que empleó el trabajador o que emplearon con el trabajador en el proceso disciplinario que hay que seguir un proceso disciplinario. Hasta hace poco, 8 o 10 años, bastaba con decir usted cometió esta falta y se va, sin derecho a la defensa. Ahora no, ahora hay que formularle unos cargos, señalarle unas pruebas, darle tiempo para que se descargue, darle la posibilidad de solicitar pruebas, de que se practiquen y al finalizar tomar la decisión de acuerdo con el reglamento interno de trabajo, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. Y solamente el despido con justa causa, que haya tenido un debido proceso, podrá tener posibilidades de éxito ante un reclamo judicial. Tenemos el fuero de los circunstancial. También es una parte de la garantía foral que se da al derecho de asociación sindical. Cuando un sindicato ya está fundado, porque sindicatos de más de 6 meses ya no tienen fuero de fundadores, presentan un pliego de peticiones, en ese momento se genera un fuero circunstancial. ¿Qué circunstancia? El pliego de peticiones que le presentaron debidamente al empleador y mientras dure todo el conflicto, para evitar, lógicamente, que el empleador termine el contrato, despida a los trabajadores que están inmersos en esa negociación colectiva. El manual de convivencia está relacionado, decía, con el proceso de acoso judicial, del control, de la convivencia, como lo dice su nombre, en las empresas. Para nosotros hay que darle mucha fuerza a este comité de convivencia, mucha independencia. No lo miremos como un estorbo, sino como una ayuda para tomar decisiones. Cuando uno lleva un caso o cuando se presenta una queja ante el comité de convivencia y después de seguir un procedimiento, le dice a uno como empleador que ahí no hay acoso, sino que se estaba ejerciendo el poder disciplinario, siempre hay un descansito de que uno está actuando en justicia y de que no está cometiendo ningún atropello. Yo quiero dejar aquí, porque yo sé que el doctor Heraclio, que es doctor y estudioso de todas estas materias, tiene muchos temas más que yo y tratados más a profundidad y con mayor claridad, y entonces le cedo la palabra a mi ilustre colega. Muchas gracias, doctor David. Bueno, vamos a dar paso entonces al doctor Heraclio Arenas Gallego. Él es abogado de la Universidad de Medellín, tiene un curso de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, es profesor universitario, especialista en notariado y registro, también es especialista en gobierno público y notario 28 de Medellín. Adelante, doctor Arenas. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias al doctor Ignacio por su bondad. Agradecimientos especiales a nuestra querida alma mater Universidad de Medellín por siempre darnos esta oportunidad de compartir con ella, con la academia, con los estudiantes, esta obra, como lo dice el doctor Ignacio, tan sencilla, pero que a la vez ha sido muy útil para todas las personas que se han interesado en estos temas. Con profundidad ha tratado el doctor Ignacio muchos temas, pero quisiera comentarles que la cartilla del trabajo tiene una relación directa con el Código Sustantivo de Trabajo en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral individual. Por ello, tratamos, además de lo ya mencionado, el contrato de aprendizaje, el contrato con trabajadores del servicio doméstico, el reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene, todos los pagos que el empleador hace a sus trabajadores, el tema del salario con sus diversas modalidades, de acuerdo a su forma, a su duración, el tema del salario integral, la jornada de trabajo en todas sus modalidades, los casos de liquidación de jornada de trabajo, los descansos obligatorios y las vacaciones anuales remuneradas, el trabajo en dominical y festivo, donde con casos prácticos
establecemos y damos a entender la diferencia cuando se trate de trabajo ocasional o transitorio y el trabajo habitual en estos días. La protección a la maternidad, el auxilio de cesantía con todas sus modalidades, sus consecuencias, el pago parcial de cesantía, fondos de cesantías, entidades que los administran, casos de liquidación de este auxilio, los intereses a la cesantía como otra prestación social con casos de liquidación, el calzado y vestido de labor, el auxilio de transporte, el subsidio familiar, los modos generales de terminación del contrato de trabajo. Y con ello hacemos alusión a la terminación del contrato de trabajo con justa causa y sin justa causa, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Las licencias obligatorias. Tratamos el tema de terminación del contrato de trabajo sin justa causa, con ejemplos prácticos de liquidación de esas indemnizaciones de acuerdo a la modalidad de contrato de trabajo que se haya pactado entre las partes. La indemnización moratoria a la que hacía alusión el doctor Ignacio por el incumplimiento del pago de esos salarios y prestaciones sociales a la fecha de terminación del contrato. Conciliación y transacción laboral, la prescripción de las obligaciones laborales, como que todo no es permanente en el tiempo ni se puede reclamar en cualquier momento. La ley ha establecido unos términos para esos reclamos. La retención en la fuente sobre salarios. Las funciones del Ministerio de Trabajo presentando una tabla con todas las diligencias que se pueden hacer ante esta entidad. Nociones sobre seguridad social integral, donde con casos prácticos damos a entender cómo es la liquidación tanto de las pensiones, de los aportes a salud, de los aportes a las entidades que tienen que ver con la seguridad social en cuanto a riesgos, administradoras de riesgos laborales, la pensión familiar, la pensión de vejez, los aportes parafiscales, las empresas de servicios temporales, trabajadores de la construcción como que tienen un régimen especial de liquidación, sobre todo tratándose de cesantía. La liquidación de trabajadores que laboran por días. Es muy frecuente esa consulta por parte de empresas para efectos de la contratación. ¿Cómo se liquida a una persona que trabaja un solo día a la semana? La señora que va a prestar su servicio doméstico en una casa de familia. ¿Cómo se liquidan? La protección laboral a las víctimas del secuestro. Tratamos también a los empleadores sin ánimo de lucro, cuáles son sus obligaciones laborales, el teletrabajo y trabajo en casa, estableciendo las diferencias entre uno y otro. En este momento, pues, después de la conciliación y el trámite apropiado en el Congreso de la República, entendemos que está para sanción presidencial lo que tiene que ver con el trabajo en casa, como que tiene el mismo sentido y la misma regulación que el trabajo como si fuera en la empresa. Por eso se diferencia del teletrabajo. La antidiscriminación laboral de la mujer, hay un capítulo especial para ello. El pago de las incapacidades, nota sobre la UGPP, las medidas de protección a la familia, en el sentido de que hoy las empresas tienen que dar en el año 2 jornadas con el propósito de que los trabajadores puedan disfrutar en compañía de su familia. La obligación que tiene el empleador de exigir la definición del servicio militar por parte de los trabajadores, dándole un plazo legal de 18 meses en el caso de que no la tengan definida cuando se vincula. El régimen de prácticas laborales, las residencias médicas. También tenemos como anexo en la cartilla el decreto único reglamentario del sector trabajo, acompañado además de las referencias legales y jurisprudenciales que con mucho juicio el sello editorial a través de
su revisión, nos ha complementado en el sentido de conducir a todas las páginas o a los links donde pueden consultarse estas normas. Incluimos en esta cartilla, como era nuestra obligación, unas normas transitorias que se han derivado de la emergencia sanitaria, económica y social que provocó la pandemia de la COVID-19. Dentro de esas normas transitorias hacemos alusión a la circular número 21/2020 del Ministerio de Trabajo, al decreto 488/2020, a la circular número 33 sobre licencia remunerada compensable, modificación de jornada de trabajo, modificación o suspensión de beneficios extralegales, al decreto 639/2020, al 770 sobre los turnos sucesivos en las jornadas de trabajo, a la circular número 41 sobre trabajo en casa, a la creación de el PAEF, el apoyo al empleo formal, y el PAP, el programa de apoyo para el pago de prima de servicios, entre otras normas, pero quisiera detenerme en una especial que tiene que ver con las cotizaciones a la seguridad social en pensiones. El decreto legislativo 558 de 2020 hizo referencia a unas cotizaciones parciales que pudieron hacerse por los meses de abril y mayo de ese año. Recuerden que la cotización para pensiones es del orden del 16% sobre el ingreso base de liquidación. Este decreto permitió que solo se cotizara el 3%, pago que debía hacerse en un porcentaje del 25% para el trabajador y el 75% para el empleador. Ahí se entiende entonces que durante esos meses no se hizo la cotización completa. Y esa norma disponía que, sin embargo, esas semanas solo se contabilizaban para efectos del número final de ellas para el pago de la pensión de vejez. Pero la Corte Constitucional en sentencia 258 declaró inexequible ese artículo, entre otras cosas porque se entiende que los aportes a la seguridad social en pensiones son los que tienen que servir de respaldo para el pago de esa pensión. Y dio un plazo para que el Gobierno Nacional les pidiera una norma para efectos de remediar ese pago parcial. Y ahorita el 9 de abril de este año se ha expedido el decreto 376 que remedia esa situación. Este decreto hace referencia a esas medidas para realizar el pago de cotización faltante. Pues si se había hecho un pago parcial, ahora hay que complementarlo para que se tengan en cuenta esas semanas con sus aportes completos. Y da un plazo de 36 meses para efectos de hacer este pago. A partir de junio de 2021 iría hasta junio de 2024. Tanto los empleadores públicos como privados, trátese de trabajadores dependientes o independientes, deben hacer esos aportes. Y no hay lugar al pago de la mora. En el mismo porcentaje, el 75% del empleador y el 25% del trabajador. Se puede efectuar el pago total, no se admite pagos parciales. Y se puede hacer de un mes o del otro durante ese plazo de los 36 meses. El empleador entonces está facultado por ese decreto para descontar del salario del trabajador de las prestaciones sociales el 25% que le corresponde, sin autorización, como digo. El pago debe hacerse en esos meses y en el evento en que se demore más de los 36 meses, pues ya habría lugar al reconocimiento o la liquidación de mora. Hay unos casos especiales que trata ese decreto. En el caso de que la empresa entre en un estado de liquidación o en cesación de pagos, está la obligación de ponerle esos que tienen que ver con los aportes a la pensión de vejez como prioritario. Frente a los trabajadores retirados, la empresa puede retener de los salarios
eso, o de los emolumentos pendientes de pagar, lo que le corresponde al trabajador. Y si ya se retiró, el empleador pagará el 75% a la administradora de fondos de pensiones correspondiente, y el trabajador está en la obligación de pagarlo en el momento que lo considere dentro de los 36 meses a los que nos referimos. El IBC, para liquidar esos aportes, debe corresponder al del año 2020, el mismo que sirvió de base para liquidar aquel 3% durante los meses de abril y de mayo. Se actualizará la historia laboral en lo que tiene que ver con pensiones solamente cuando se pague el aporte que queda faltando. Por lo tanto, en el caso de que haya habido ya, y es un caso especial, el reconocimiento de una pensión de vejez, dice el decreto que ya se entiende como consolidada. Ha de entenderse entonces que ese ya fue un derecho adquirido. A las personas que en este momento están o han solicitado y tienen en trámite el reconocimiento de su pensión de vejez, hasta tanto no se complete ese pago que quedó faltando, no se le tendrán en cuenta esas semanas para la cuenta final de la liquidación de su pensión de vejez. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y Protección Social deberán ajustar la pila, esta planilla, para hacer los aportes ahorita a partir del 1 de junio, con el propósito de cumplir lo establecido por este decreto. De tal manera que aquí se remedió lo que había quedado faltando para efectos de que el trabajador, al momento de que le fuera reconocida su pensión de vejez, tuviera los aportes completos, y así tanto las administradoras o fondos privados de pensiones como Colpensiones puedan hacer entonces el reconocimiento de esta prestación social, como lo señala y lo dispone la ley. Agradezco pues entonces a todos ustedes, a la Universidad de Medellín, al doctor Ignacio y a todas las personas y el equipo de trabajo que han hecho posible que esta herramienta simple, sencilla, pero de gran utilidad, pueda ser utilizada por todos aquellos actores que la necesitan, tanto en el ejercicio de sus profesiones, en el estudio, como en el manejo de sus empresas. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, doctor Heraclio. Tenemos todavía 8 minuticos, y de pronto alguno de los dos quiere hacer algún aporte adicional, alguna temática que de pronto haya quedado como pendiente que quieran abordar en este espacio. Esta semana se conoció una sentencia de la Corte Suprema. Sí. Yo quería, o quise terminar pues antecitos, pensando que de pronto habían algunas preguntas o algo pendiente para resolver. Aprovecho entonces estos minuticos para hacer referencia al régimen de licencias o las licencias obligatorias en las relaciones laborales. Dentro de estas licencias tenemos las necesarias para el ejercicio del sufragio, entendido como que el empleador debe dar el tiempo suficiente para que el trabajador pueda emplearlas, para el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación, por grave calamidad doméstica, muy común que se presente en las empresas, para el desempeño de comisiones sindicales, para la asistencia al entierro de compañeros de trabajo, para buscar atención médica. Las licencias por grave calamidad doméstica pues deben ser debidamente comprobadas para que el empleador las pueda remunerar como lo establece la ley. Hay otras licencias obligatorias también remuneradas, a la que ya hizo referencia el doctor Ignacio, la licencia por maternidad, por paternidad, a deportistas, dirigentes, personal técnico, auxiliar científico y de juzgamiento seleccionados para representar al país en competencias y por el tiempo que dure esta actuación, para el ejercicio del sufragio, por haber participado como jurado de votación. El trabajador tendrá derecho a un día de descanso compensatorio remunerado dentro de los 45 días siguientes a las elecciones. La licencia por luto. Esta licencia a cargo del empleador se debe conceder en caso de fallecimiento del cónyuge del trabajador,
compañero o compañera permanente, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. O sea, en caso de fallecimiento de los hijos, padres, hermanos o abuelos. O el primero de afinidad, en caso de fallecimiento de suegros, yernos, nueras. El primero civil, hijos adoptivos y padres adoptantes. Esta licencia por luto es de 5 días hábiles, cualquiera que sea la modalidad de contratación o vinculación que se tenga con el trabajador. Hay libertad de las partes para acordar otro tipo de licencias. Ya esas serían, pues, las licencias que pueda solicitar el trabajador, por ejemplo, para estudios en el exterior. No hay obligación de tipo legal para que el empleador tenga que pagarlas o remunerarlas. Sería muy bien visto que de mutuo acuerdo el empleador o la empresa, sobre todo cuando se van a beneficiar de aquellos estudios, la pagara de mutuo acuerdo con el trabajador. Pero sin embargo, sea cual fuere el tiempo que va a quedar el trabajador por fuera de la empresa, perfectamente, si no se trata de asunto relacionado con el desempeño de las funciones, puede acordar con el empleador que este tiempo le sea descontado o no. Entonces, se deja pues a criterio de las partes establecer ese régimen de remuneración. Don Ignacio, ¿va a complementar algo? No, simplemente, Heraclio, que me haces caer en cuenta que pasamos por alto dos fueros muy importantes ahora, como es el fuero por enfermedad, en el sentido de que no se puede despedir a nadie, y cuando la ley había dicho que en un grado de invalidez, y la Corte Suprema en su sala de casación laboral ha dicho que una invalidez de moderada a severa, la Corte Constitucional la ha abierto en cualquier enfermedad y ordena los reintegros, entonces se ha vuelto un fuero por enfermedad. Y además se nos olvidaba el fuero prepensional, evitar que el trabajador que está próximo a adquirir su pensión los 3 últimos años no pueda ser despedido sin justa causa previamente comprobada, para evitar que se le conculque el derecho a pensionarse, con la advertencia que surge de otra sentencia posterior, en el sentido de que si el trabajador simplemente le falta la edad, pero tiene el requisito de las semanas y cotización, pues no hay violación de ese fuero prepensional, porque no se le está conculcando la posibilidad de llegar a ser pensionado. No era más, es muy completa tu síntesis sobre todos los otros temas, y le agradezco personalmente y en nombre de nuestro dúo a la universidad por la posibilidad que tiene de gratificarnos con la publicación de esta obra. Así es. Bueno, mis profes, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, por participar de esta presentación en el marco de la Feria Virtual del Libro Académico. Quiero decirles a las personas que están interesadas en adquirir la cartilla del trabajo de este año, pueden hacerlo siguiendo las indicaciones que dejamos en el chat de esta presentación. Los invitamos también a participar de las demás actividades académicas que están programadas en el marco de esta feria. El sello editorial Universidad de Medellín está presentando 17 novedades de distintas áreas del conocimiento, y hasta el próximo 6 de mayo estará esta programación vigente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, profes, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este espacio. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.